Hola, ¿qué tal gente? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Y para el video del día de ahora quiero hablar sobre algunos términos que se utilizan cuando se habla sobre la economía de un país. Estoy muy seguro que si ustedes han estado siguiendo videos relacionados a la economía, sobre todo durante esta crisis, han escuchado hablar más de alguna vez de alguno de esos términos y probablemente no entiendan exactamente a qué se refieren. Entonces, he tenido la idea de hacer este pequeño video para darles una pequeña introducción o a dejarles un poco más claro de a qué se refieren y qué implicaciones tienen en la economía y de una manera directa o indirecta para cada uno de nosotros. Recuerden que si les ha gustado este video, si les gusta, por favor denle like, suscríbanse a mi canal y compartan este video para que así mi canal siga creciendo y pueda seguir creando más videos relacionados con economía, Wall Street, el mercado inmobiliario, inversiones y etcétera. Bueno, para comenzar quiero hablar específicamente de las tasas de interés, pero sobre todo las tasas de interés que los bancos centrales aplican al momento de hacer préstamos. Me voy a basar para este ejemplo en el Banco Central de los Estados Unidos, conocida más que todo como Fed. Y por ejemplo, se ha anunciado desde que empezó esta crisis hace aproximadamente 2 meses, entonces se anunció que la Fed iba a estar bajando las tasas de interés de sus préstamos. Básicamente lo que se refiere es, por ejemplo, ahorita mismo está la tasa de interés a un 0 o 0.25%. ¿En qué puede afectar esto? Por ejemplo, cuando los bancos comunes y corrientes necesitan dinero, entonces acuden a la Fed para que ésta les preste dinero. Los bancos tendrán que pedir prestado ese dinero y a cambio van a tener que pagar la totalidad del préstamo más una cierta tasa de interés. Supongamos que si la tasa de interés es de un 2%, entonces este banco ese dinero lo va a prestar y va a agregar a ese 2% con el cual consiguió ese dinero su propia tasa de interés. Supongamos que es de un 2% también. Por lo tanto, el cliente de este banco común y corriente, que podría ser una empresa, cualquier institución o nosotros como personas ordinarias, vamos a tener que pagar el 2% del banco que nos está cobrando más el 2% de la tasa con la que el banco consiguió ese dinero. Entonces en total nosotros vamos a pagar aproximadamente un 4%. Pero debido a que estalló la crisis, entonces una de las formas que tienen los bancos centrales, específicamente la Fed, para amortiguar este golpe de crisis es reduciendo estas tasas de interés. Básicamente actualmente la tasa de interés se encuentra entre un 0 y un 0.25%. Ahora, supongamos que el banco acude otra vez a la Fed para hacer un préstamo. Entonces en este momento la tasa de interés que este banco va a tener que pagar al momento de estar pagando ese préstamo va a ser entre un 0 y un 0.25%. En teoría, este banco cuando preste ese dinero a sus clientes lo va a hacer a una mejor tasa porque ha conseguido ese dinero a una tasa menor de igual manera. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si antes cobraban 4% en total para ese préstamo, ahora van a cobrar siempre su 2%, pero van a sumarle el porcentaje que la Fed les ha cobrado, que en este momento podría ser, por ejemplo, un 0.25%, dando como total una tasa de interés que sus clientes van a tener que pagar de un 2.25%. De esa manera, la Fed está incentivando, y los bancos centrales en general, incentivan a la población y a las empresas a pedir dinero prestado para que éstas puedan utilizarlo a como más les convenga. Esta es una manera de conseguir un dinero más barato. Básicamente esto ayuda a que la economía, a que haya más dinero en el mercado y así pueda la gente gastar más, por ejemplo haciendo gastos, préstamos personales para comprar sea lo que sea que uno quiera comprar, o empresas para que hagan inversiones o que paguen sus planillas o puedan pagar sus recibos mensuales. Entonces esto ayuda a que haya más flujo de efectivo en la economía en general, pero es de tener muy en cuenta que si se inyecta demasiado dinero, entonces la inflación puede dispararse de una manera descontrolada y eso de alguna manera u otra va a ser negativa para la economía. Entonces, ¿cómo pueden beneficiarse las personas que si, por ejemplo, ustedes tienen una hipoteca
pero están pagando una tasa de interés de un 4%. Y si sacasen un préstamo ahora, podría ser de un 2%. Entonces, la forma en que se pueden beneficiar a estas personas es refinanciando su hipoteca. Pueden ir a otra institución financiera y tratar de conseguir una hipoteca a una menor tasa de interés. Entonces, de esta manera pagan su hipoteca actual y se quedan nada más con la hipoteca la hipoteca nueva con una menor baja tasa de interés. Esto les va a permitir que puedan hacer pagos mensuales menores. Entonces, esta es una de las formas que han implementado para apalear la crisis actual. Otra de los estímulos que han anunciado y que han puesto en marcha ha sido la compra de ETFs. Entonces, un ETF básicamente son como paquetes que se han construido para que nosotros o cualquier inversor pueda negociarlos. Básicamente se negocian de la manera que se negocian las acciones de una empresa. Ustedes acuden a la bolsa de valores y estos ETFs están a la venta y uno los puede comprar y vender durante todo el día, contrario a como sucede con fondos mutuos, que básicamente solo se pueden negociar al final del día cuando el mercado se ha cerrado. Entonces, estos ETFs pueden estar creados solo para medir un cierto índice, por ejemplo el S&P Standard & Poor's 500, que tienes un ETF que va a comportarse de la misma manera que el índice al cual está imitando, por decirlo de una manera. Podemos encontrar muchos ETFs que pueden ser de bonos, del tesoro, de industrias, ETFs de monedas, de currency o ETFs también de commodities. Entonces nosotros podemos comprar esos ETFs que de una cierta forma vendría a ser como una pequeña canasta de diferentes acciones de diferentes empresas, pero que al comprarla yo de manera directa o indirecta estoy haciendo una inversión en cada una de estas empresas. Es una forma bastante buena de diversificar una inversión en bolsa. Entonces los ETFs son bastante recomendados porque tienen un buen margen de ganancia y por lo tanto no tienen tantos costos añadidos a la compra y venta de un ETF, que realmente son muy recomendados. Entonces cuando se hablan de ETF se refieren a pequeños paquetes de determinadas acciones o una combinación de acciones de diferentes empresas, de diferentes industrias, que yo puedo adquirir y de esa manera tener un acceso a diferentes empresas de diferentes industrias o focalizarme únicamente a un tipo de industria mediante un ETF. Para continuar, quiero hablar ahora de lo que son los bonos. Estamos hablando, cuando se habla de bonos, se habla específicamente de bonos del tesoro, que son los bonos que el gobierno vende, que en este caso es el gobierno de los Estados Unidos, y los bonos corporativos, que son bonos de empresas. Entonces, básicamente cuando hablamos de bonos son como préstamos que los inversores hacen sea al gobierno o a las empresas para que estas empresas tengan acceso a dinero en efectivo de una manera relativamente rápida y cumplir con sus obligaciones. En un futuro estas empresas o el gobierno va a tener que pagar de regreso ese préstamo o ese bono más una tasa de interés, que esa es la manera en cómo los inversores hacen dinero mediante este tipo de inversiones. Por ejemplo, los bonos del tesoro de los Estados Unidos son una inversión bastante segura porque siempre el gobierno de los Estados Unidos tiene una buena calificación al momento de pagar estos bonos de regreso. Entonces se acude a esto para que nosotros tengamos de una manera un poco más segura un retorno positivo de nuestra inversión. De igual manera las empresas crean estos bonos para que ellos también puedan tener acceso a dinero en efectivo y cumplir con sus obligaciones de igual manera. Entonces ciertas empresas tienen diferentes calificaciones de riesgo que son las que me van a decir qué tan seguro o no pueda que esta empresa me pague la totalidad de mi inversión más un cierto porcentaje al final del plazo acordado. Entonces, como les mencionaba, existen los bonos del tesoro y los bonos corporativos. En este ejemplo he hablado de estos dos tipos de bonos. Así que ya tienen una idea de a qué se refieren cuando escuchan hablar de bonos. Son préstamos que se le hacen a las empresas o a los gobiernos para que estos tengan acceso a dinero en efectivo y en un futuro ellos van a pagar el préstamo más una cierta tasa de interés. Ahora, quiero hablar un poco sobre lo que son los
mercados de futuros. Básicamente en estos mercados se negocian, por ejemplo, el petróleo, que se ha escuchado mucho de que últimamente de que el petróleo cayó a precios negativos, y entonces se había especulado entre la población que básicamente la gasolina iba a ser gratis, cosa que no puede pasar porque la gasolina en sí también tiene otros impuestos asignados a su precio. Entonces, básicamente lo que pasa en estos mercados de futuros es que, por ejemplo, viene el productor de petróleo y le ofrece el día de hoy una cierta cantidad a un cierto precio determinado el día de hoy al comprador de petróleo. Pero la diferencia es de que el productor va a hacer entrega de este petróleo no el mismo día, sino que en un futuro, en un plazo ya determinado en el futuro. Entonces de ahí es donde viene el nombre del mercado de futuros. En este mercado también no solamente se negocia petróleo, sino también otros commodities, como por ejemplo el oro, e incluso se negocian granos. Es un mercado bastante grande en Estados Unidos y que básicamente se habla o está relacionado a la venta de productos o a la negociación y acuerdo de productos en el presente, pero que se van a hacer entrega en un futuro y a un futuro establecido. Entonces, básicamente de esto es de lo que se habla cuando se dice mercado de futuros. El otro tema del que quiero hablar y explicar un poco es el mercado de las repos. Básicamente este es un mercado del que está en el que está involucrado empresas y bancos. Por lo general, por ejemplo, tengamos en cuenta dos entes. Por ejemplo, tengamos el banco A y el banco B. El banco A tiene mucho dinero en efectivo en sus bóvedas y el banco B tiene securities que podrían ser inversiones en sus bóvedas también, por ejemplo, qué sé yo, acciones, por decirles algo. Entonces, o bonos. Entonces, este banco B necesita dinero en efectivo, en que acude al banco A para pedirle ese dinero en efectivo, pero a cambio el banco B le da estos bonos al banco A. El acuerdo resulta en que en un futuro el banco B va a comprar de nuevo esos bonos al banco A y le va a pagar el costo más un porcentaje extra al banco A por el préstamo que le hizo sobre esos bonos. Si por ejemplo el banco B no puede hacer pago de estos bonos en el futuro acordado, entonces el banco A se queda con esos bonos. Básicamente el plazo de los que se juegan en este mercado es un plazo muy corto. Podemos hablar de un día para otro, de días o incluso semanas. Entonces solo se ven involucradas este tipo de empresas. Había pasado algo en septiembre del año pasado que básicamente se había dejado de prestar dinero entre estas instituciones. Entonces, como no había quien prestara dinero, entonces muchas de estas empresas se habían quedado sin acceso a dinero. Y por lo tanto, podrían caer en crisis porque al no tener acceso a dinero, pues que no tienen salida a sus problemas financieros. Entonces, había subido la tasa de interés a la cual se hacían estos préstamos debido a la poca debido a la poca oferta de dinero en efectivo que había en el mercado. Entonces, la Fed intervino inyectando más dinero a este mercado para que así la tasa de interés bajara y estas empresas que necesitaban dinero de una manera urgente tuvieran acceso a este para así cumplir con sus obligaciones y evitar en un futuro una reducción de personal, despido de gente o incluso una quiebra total. Pero hemos visto a lo largo del tiempo de que si la Fed, por lo menos en estos últimos meses, si la Fed anuncia que va a salir de este mercado, entonces de una manera u otra afecta al mercado de Wall Street. Pero la Fed volvió a anunciar que iba a intervenir nuevamente en este mercado. Entonces de alguna manera esto calmó las aguas en Wall Street y por lo tanto impidió que la bolsa de valores o Wall Street siguiera cayendo. Entonces es un mercado muy importante porque están en juego grandes empresas y de igual manera son muy importantes que si una de estas quiebra, pues pueden ocasionar un gran golpe a la economía del país. Entonces, básicamente estos son a mi forma de ver, los términos más utilizados cuando se habla de economía y de crisis y de algunos mercados de inversión. Si a ustedes les ha gustado este video, pues por favor denle like, suscríbanse a mi canal y recuerden dejar sus comentarios sobre opiniones sobre lo que he hablado en el video o de ideas futuras que a ustedes les encantaría que yo hable en este canal.
Recuerden que mi canal está hecho para que podamos aprender como lo hemos hecho el día de ahora sobre algunos términos financieros, en general de economía, de inversiones, de Wall Street, del mercado inmobiliario y cómo hacer buenas inversiones, analizar acciones, etc. Así que por favor estén atentos, suscríbanse porque voy a subir más contenido como el que he subido el día de ahora. Así que muchas gracias y hasta la próxima.